sindicato APUN, que es el gremio que nuclea a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenos días, señor Durán. Daniel Núñez Vivares los saludan desde Resumen de Noticias, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel, ¿cómo le va? Un gusto escucharlos. Les agradezco por su tiempo y por su atención. Señor Durán, en el día de la fecha hay medida de fuerza en la Universidad Nacional de San Juan y en el gesto de las universidades públicas de nuestro país. El sector no docente no ha plegado a esta medida, ¿cierto? Totalmente. A ver, nosotros en el Frente Sindical, que es donde integramos con FATUN a nivel nacional, este reclamo que se está haciendo por la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes, quedó dentro del Frente un acuerdo no escrito de concentrar todo el esfuerzo para después de la elección presidencial. ¿Por qué digo esto? Porque la media sanción de diputados, la información que tenemos y por el trabajo que han hecho los representantes nuestros en Buenos Aires con el Congreso, entendemos que va a ser ratificada por el Senado. Exactamente. De hecho, tiene de ayer de dictamen favorable de la Comisión de Educación y de la Comisión de Presupuesto. Estaba prevista la sesión del Senado de la Nación para hoy día, cosa que no se ha dado, y ha pasado al próximo 12. A nivel país, algunas federaciones docentes, que en este caso son las que están integrando los sindicatos docentes de la Universidad Nacional de San Juan, han resuelto medidas de fuerza para hoy. Bien. En el caso de FATUN y otras federaciones docentes, han resuelto quedar expectantes a la reacción del presidente de la Nación, que si bien ha anticipado que vetaría la ley, desde las federaciones seguramente va a haber ya una gran marcha federal. Bien, para pedirle al Congreso de la Nación que desestime el veto presidencial con las 2/3 partes del Congreso, bien, que es lo que corresponde constitucionalmente. Exactamente. Señor Durán, esta ley de financiamiento de las universidades públicas asegura también el salario de los trabajadores no docentes, les da de alguna forma un reaseguro o un piso. Sí, la ley establece un mecanismo, por decirlo de alguna manera, supletorio o complementario. Bien. De los acuerdos paritarios que se alcancen en las distintas federaciones. El gobierno nacional lo obliga esta ley a poner el remanente que haya entre lo que se alcance como acuerdo paritario y lo que sea realmente el índice de precios del consumidor. Por ejemplo, si en la paritaria se acordase el 3% y el índice fuese del 5%, el gobierno nacional estaría obligado a poner el 2% restante. Bien. Más o menos de esta manera funciona en forma complementaria, por resumirlo el espíritu de la ley en el tema salarial. Señor Durán, al sector de los tanto no docentes como docentes de las universidades, el gobierno en paritarias, en estas denominadas paritarias, en donde directamente hace un ofrecimiento y no hay más, les ha directamente liquidado los haberes de agosto, es decir, estos que se cobran en septiembre, con un 3%, ¿cierto? Sí, tal cual. Y septiembre con un 2%, supuestamente, debe venir. Y es lo que ellos anticiparon que iban a hacer, así que suponemos que va a ser esa su temática. Y ahora hay algo que agrava y va a agravar aún más la situación y va a tensionar aún más la relación entre el sector público y el Poder Ejecutivo Nacional. Este anuncio que habría hecho, por lo menos lo discursivo del presidente, que a partir de octubre
la pauta salarial para el sector estatal sería de 0 puntos. Efectivamente, es tapa de Clarín de hace 24 horas que el gobierno no está ratificado, pero aparentemente ya hay información bastante fehaciente de que es una forma como llegar a volver a los 90, congelar la paritaria por lo menos del sector público. Sí, evidentemente hay un esquema ahí bastante similar, aunque este es un poco más perverso, pero hay un esquema similar al de la década del 90, lo cual evidentemente va a llevar a un clima de tensión social importante, porque usted imagínese que tenemos 7 millones de jubilados que hoy día están en la calle por el veto a la ley de movilidad jubilatoria, y tenemos un equivalente de trabajadores del sector público que va a ser afectado por esta medida. Estamos hablando de una situación social que potencialmente puede llegar a escalar en un conflicto que lamentablemente nadie quiere, pero que el gobierno está forzando con las medidas que toma. También el gobierno, para ser más preciso, entre el lunes y martes el pasado lunes o martes de esta semana, publicó en el boletín oficial un bono de 60.000 pesos por única vez para el sector de las fuerzas de seguridad nacional y parte de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes temen o ven en el horizonte cercano de que comiencen de alguna forma, para recomponer un poco el salario de los trabajadores no docentes, en este caso, que comiencen a percibir, o el gobierno a través de decretos empiece a otorgar este tipo de bonos, tal como lo hacen con los jubilados en negro? Bueno, todo es posible, digamos, en la década del 90, del cual el presidente manifestó varias veces en campaña que fue Carlos Menem y Domingo Cavallo mejor presidente y mejor ministro de la historia. Este fue un mecanismo habitual, esto de otorgar sumas en negro, es decir, que el Estado sea su propio evasor, pagando sumas no remunerativas y no bonificables, que eufemísticamente es un salario negro, además de impulsar situaciones laborales totalmente anómalas, como empezaron en la década del 90, la figura de monotributos para enmascarar situaciones de desempleo. De empleo, ¿no? Sí, yo creo que hay una intencionalidad, una vocación clara del gobierno de darle la totalidad de las prebendas fiscales, legales y financieras a una parte del sector privado en detrimento del sector público y de otra parte del sector privado que también está siendo duramente golpeado. Señor Durán, debemos entender por las manifestaciones que nos estaba haciendo usted, es que hasta que no se lleve a cabo el veto y posteriormente el Congreso se doble la apuesta para sacar esta ley de financiamiento de las universidades públicas, por lo menos en el sector no docente no va a haber ningún tipo de medida, es decir, al contrario que con lo que puede suceder con el sector de los docentes. Bueno, la idea inicial, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el sector docente y el sector no docente en jurisdicción nacional? Que los no docentes tenemos unificada la personería en una sola federación, que es la FATUN. Bien. Mientras que los docentes tienen 6 federaciones que los representan. Entonces, bueno, hay algunas matices en la representación de las federaciones que lo llevan en sus convicciones sindicales a tomar algunas medidas totalmente legítimas, por supuesto, pero desde su convicción. En el caso nuestro tenemos unificado y vamos respondiendo estrictamente a la estrategia que nos va indicando la FATUN, que tiene que ver con el avance o retroceso de las negociaciones o de los momentos políticos. Bien. Hoy día FATUN tiene, como siempre lo ha sido, ¿no? FATUN ha sido muy prudente a la hora de tomar medidas, sobre todo de acción directa. Entendemos que hay un mecanismo institucional, democrático y constitucional funcionando, que es el Congreso de la Nación. Entendemos que el Congreso va a sancionar la ley. También el veto presidencial es un mecanismo constitucional y también la insistencia por 2/3 partes del Congreso de la Nación es un mecanismo constitucional. Así que como federación no estamos totalmente contestes con el ordenamiento institucional del país
y actuamos en consecuencia. Por ahora la decisión es esta, salvo que haya algún crack político en Buenos Aires que obligue a la Federación a tomar otra decisión, pero en principio la decisión será esta, esperar si el presidente tiene el suficiente sentido común de respetar al Congreso de la Nación, o vamos a seguir en esta posición institucional de lo que es ya prácticamente un conflicto de poderes, lo cual tiene una tipificación también constitucional cuando aparecen los conflictos de poder. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. La última, para no restarle más tiempo, señor Durán, y agradecido por su atención. Las paritarias con esta confederación de gremios que se ha formado, tanto del sector docente como no docente, esta se lo puede denominar intergremial a nivel universitario. Sí. ¿Cuándo ha sido la última vez que se han reunido con la gente de la Secretaría de Educación, en este caso con el secretario de Políticas Universitarias? Y en este caso con el subsecretario se han reunido, yo no me quiero, a ver, no tengo la fecha exacta, pero ha sido en el momento que anunciaron esto del 3% para agosto y el 2% para septiembre, creo que fueron los últimos días de ahora, del mes de agosto, hace un par de semanas atrás, no tengo la fecha exacta, pero es muy reciente la novedad. De ahí el más... Pero es una manera de decir, no es una reunión como para comunicar lo que van a hacer. Bien. Hay un incumplimiento severo a la ley nacional vigente, que es la obligatoriedad del principio de negociación de buena fe, donde las partes deben acordar, no imponer. Y de ahí en más no han vuelto a tener novedades, no han vuelto a ser convocados. El gobierno ya da por hecho de que va a otorgar o va a liquidar con estos porcentajes los salarios de los trabajadores. A ver, que yo conozca a nivel de asociación de base, a nivel de mi carácter de secretario general, no conozco que haya habido otra negociación. Bien. Por lo menos no si ha habido otro tipo de reunión de negociación, no estamos en conocimiento. El sector no docente, ¿cuánto ha perdido desde diciembre 2023? En el sector del tramo superior... Le pregunto desde diciembre, sí, porque sabemos que los estatales nacionales, en los cuales están incluidos, no tuvieron paritarias en enero y febrero. Tal cual. Sí, la pérdida ha sido desde diciembre hasta ahora en el tramo superior de la jerarquía, digamos, los trabajadores no docentes que están en el cúspide de la carrera no docente, alrededor del 57%. Bien. Y los que están en los tramos inferiores, alrededor del 100%. Perfecto. Ese ha sido el nivel de la pérdida. Con lo cual estamos hablando de que casi el 70% de la planta no docente está bajo la línea de la pobreza en cuanto a sus salarios básicos. Cuando la canasta básica ya está muy cerca a los 900.000 pesos. Exactamente. Nosotros en la categoría 4 de nuestro escalafón, que es un tramo intermedio, está en los 860.000 pesos de básico. Señor Durán, le agradecemos por su comunicación telefónica y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información con respecto al sector de las universidades públicas, que engloba también al sector no docente, así lo refieran. Que tenga muy buenos días, muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y un placer, un gusto. Fue el señor Daniel Durán de APUN San Juan charlando con Resumen de Noticias acá en la 101.7, 13 horas 29 minutos, tiempo de tanda.